me contactó para, bueno, explicarles más o menos sobre lo que es la designación de cariotipos, eh, normales, anormales, y también explicar sobre mecanismos epigenéticos. Bueno, yo soy Charles, he trabajado, como les dije en un inicio, en un laboratorio de citogenética el año pasado. Actualmente no lo estoy, bueno, lo he dejado porque estoy realizando mis serums. Pero sí, lo que sé, sí, más o menos tengo experiencia en el área y bueno, pues les voy a compartir lo que he aprendido. Bueno, básicamente son estas tres cosas: cariotipos anormales, normales, mediante el Sistema Internacional en Nomenclatura en Citogenética, que es el ICCN. Este se actualiza aproximadamente cada 4 años. La última versión es del 2024. ¿Ya? Y bueno, pues luego voy a hablar también sobre mecanismos epigenéticos. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, se escucha. Ya, gracias. Entonces continúo. Bueno, primero una pequeña introducción antes de ver los cariotipos normales. Mencionar la diferencia entre cromosomas y ADN. El ADN, como sabemos, es la molécula de la vida. Está compuesta por una doble cadena en forma de hélice, con, que tiene repeticiones de nucleótidos, y cada nucleótido tiene bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? Adicionalmente, ellos se encuentran en el núcleo y se encuentra asociado a unas proteínas. Estas proteínas son llamadas las histonas. Esto, el ADN, los nucleótidos y las histonas, todo esto son estudiados por métodos de biología molecular. Pero el ADN en el núcleo a veces se compacta de tal manera que forman unas estructuras en forma de bastón o de X, las cuales son llamadas cromosomas. Y estos son los objetivos de la citogenética. Entonces, por un lado tenemos a la biología molecular, que va a estudiar al ADN y a las histonas, y a la citogenética, que va a estudiar a los cromosomas. Entonces, ¿qué es la citogenética? Es una parte de la genética que se encarga del estudio de los cromosomas humanos, cuya finalidad es identificar alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales. Es importante tener en cuenta algunos conceptos. El cariotipo y cariograma, ambos tienen la misma finalidad de representar a los cromosomas. El cariotipo es la representación textual y numérica de los cromosomas. Cuando decimos 46XX, 46XY, eso se denomina cariotipo. En cambio, cariograma es la representación visual de los cromosomas de manera ordenada. Ideograma es la representación esquemática de los cromosomas, donde vamos a poder observar bandas claras y bandas oscuras. Es importante tener en cuenta la diferencia entre estos conceptos, lo que es cariotipo, cariograma e ideograma. El siguiente concepto es alteración cromosómica balanceada y la otra es alteración cromosómica desbalanceada. Alteración cromosómica balanceada es cuando hay una alteración en los cromosomas, pero no se pierden ni se ganan genes. Y esta generalmente está relacionada, no está relacionada con patologías, porque como no se gana ni se pierden genes, la dotación genética va a estar normal. En cambio, en la alteración cromosómica desbalanceada, allí sí se pueden perder o ganar genes. Y allí sí está relacionado con patologías. El otro concepto es alteración cromosómica constitucional. Bueno, aquí está repetida.
Es alteración cromosómica constitucional y alteración cromosómica adquirida. Una alteración constitucional es aquella alteración que está presente desde el nacimiento. Está presente prácticamente en todas las células. Un ejemplo de ello es las personas que nacen con trisomía 21. La trisomía 21 está presente desde el nacimiento. Eso es una alteración cromosómica constitucional. Una alteración cromosómica adquirida, como su mismo nombre le dice, lo vamos a adquirir con el paso del tiempo, es decir, la persona nace con sus cromosomas normales. Un ejemplo de ellos es los casos de leucemias. En los casos de leucemias se adquieren las alteraciones cromosómicas. Una alteración cromosómica en mosaico es cuando existen 2 o más líneas celulares en una persona. Bueno, la estructura del cromosoma. Bueno, primero mencionar, el ciclo celular. Bueno, esto ya, Ivonne me dijo que ya lo habían llevado. Les explico más o menos cómo es. Nuestras células continuamente están entrando continuamente se da en ellas lo que es el ciclo celular, lo que es interfase y mitosis. La interfase se divide en G1, S, G2, y la mitosis o división celular se divide en profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y diacinesis, para que luego se formen 2 nuevas células hijas. Para que todo esto se dé en condiciones normales, los cromosomas tienen que tener 3 estructuras fundamentales, que son el centrómero, los telómeros y los orígenes de replicación. ¿Ya? Si alguno de ellos falta, va a haber problemas y no va a haber una correcta división celular. Bueno, aquí en la imagen derecha les muestro esquematizados dónde se encuentran más o menos esas estructuras. Los centrómeros se encuentran de color anaranjado y están prácticamente a la mitad de los cromosomas. Importante tener en cuenta que en la fase de mitosis se forman unas estructuras llamadas cinetocoros, y más adelante vamos a ver para qué son importantes estas estructuras. Pero también están los telómeros, que aquí se encuentran de color azul y están a los extremos del cromosoma. Y también son importantes ellos. Los otros son los orígenes de replicación, que se encuentran a lo largo de todo el cromosoma y está representado aquí de amarillo. ¿Ya? Entonces es importante que todos los cromosomas tengan estas estructuras, estas 3 básicas, para que se cumplan las condiciones normales. Bueno, primero el centrómero. El centrómero es una constricción que se encuentra prácticamente a la mitad del cromosoma. Se van a diferenciar claramente en la etapa de metafase, la cual es la etapa de mayor compactación de los cromosomas. Y bueno, aprovecho también para decirle que la metafase es la etapa en cual se estudian los cromosomas en el laboratorio. También se pueden estudiar en prometafase tardía, pero generalmente es en metafase, ¿ya? Bueno, la metafase, si un cromosoma que se encuentra aquí en esta imagen le hacemos un zoom, vamos a obtener esta imagen de aquí de arriba, que tiene como 2 cositas como salchichas, que se llaman cromátidas hermanas. Cada una de ellas es una molécula de ADN, ¿ya? Aquí vemos que se forman unas estructuras alrededor del centrómero que se llaman cinetocoros. Los cinetocoros son importantes porque allí se van a unir las fibras del uso mitótico, para que en anafase los cromosomas se vayan a polos opuestos y se pueda dividir la célula. Cuando algún cromosoma no presente centrómero, el cinetocoro no se va a formar. Y si no se forma el cinetocoro, no se van a poder unir las fibras del uso mitótico. Y al no
unirse las fibras del uso mitótico, los cromosomas no se van a segregar normalmente, se pierden estos. Bueno, se les llaman fragmentos, en sí se les llama fragmentos acéntricos, ¿ya? Cuando no tienen centrómeros se les llaman fragmentos acéntricos, y estos no segregan y suelen perderse en la división celular. Otras estructuras son los telómeros. Los telómeros se encuentran en los extremos de los cromosomas, a los extremos de los cromosomas, y molecularmente estos están formadas por una repetición en tándem de hexámeros de timina, timina, adenina, guanina, guanina y guanina en los extremos de los cromosomas. Estas en el extremo de los cromosomas las guaninas y las guaninas, ellas se unen por medio de puentes de hidrógeno, que son de guanina y guanina, ya que sabemos que la guanina siempre se une con citosina, pero aquí en el telómero las guaninas se unen entre ellas. Y es importante que se mantengan estos cromosomas en los extremos, estos telómeros en los extremos del cromosoma. ¿Por qué? Porque van a tener funciones esenciales como la de integridad estructural, ya que cuando los cromosomas pierden sus telómeros, se pierde la integridad de los cromosomas. Estos garantizan una replicación completa y también una estructura tridimensional del núcleo en interfase. Las otras estructuras son los orígenes de replicación. Los orígenes de replicación están presentes a lo largo de todos los cromosomas, y es aquí donde llega la maquinaria enzimática para que se produzca la replicación del ADN. Ello es más estudiado por biología molecular, pero es importante mencionarlo aquí también. Bueno, los cromosomas en la especie humana existen de diferentes tipos: metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Los metacéntricos es cuando el centrómero se encuentra en la mitad del cromosoma, y lo que está de la mitad del cromosoma para arriba se lo conoce como brazo P o brazo corto, y lo que está para abajo se conoce como brazo Q o brazo largo. Submetacéntrico es cuando el centrómero está un poco más al extremo del cromosoma y se diferencia claramente un brazo largo y un brazo corto. Y en el acrocéntrico es cuando ya está cerca al extremo y solo se ve una parte pequeñita de brazo corto, y prácticamente casi todo es brazo largo. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la nomenclatura de los cromosomas. La nomenclatura se basa en un sistema internacional para nomenclatura en citogenética humana, y como les dije en un inicio, se actualiza aproximadamente casi cada 4 años se actualiza, ¿ya? La última actualización es la del 2024, la de 2024. Allí nos dice cómo se deben describir una alteración cromosómica, cómo se lo debe interpretar, y también allí se encuentran los ideogramas de los cromosomas. Por ejemplo, esto que les muestro acá es un ideograma del cromosoma 7. Es una representación esquemática del cromosoma, ¿ya? Y allí vemos que hay una serie de bandas claras y bandas oscuras, ¿ya? Y vemos que cada punto del cromosoma está designado por una serie de números que empiezan, en el caso del brazo P, por ejemplo, el que está cerca más al centrómero se lo pone como número 1, y mientras va acercándose al extremo, va subiendo. 1, 2, 3, 4. Igual en el brazo largo. La región que está más cerca al centrómero se coloca como 1, y la que está más cerca al extremo se lo conoce como, se lo designa como número 5. Los extremos, vamos a ver también que se los conoce como P-ter, el extremo del brazo corto, y el extremo del brazo largo, Q-ter. Las regiones que están más cerca al centrómero se los conocen como P10 y Q10. ¿Y qué significan estos números? Aquí a la derecha vemos un punto, cómo se describe un punto específico del cromosoma. Primero se coloca el número de cromosoma,
luego al brazo, luego se coloca la región, la banda, luego se coloca un punto y luego la subbanda. Y esto se lee 7Q31.2 y no 7Q31.2. Aquí en el ideograma, si ustedes ven, hay un punto anaranjado. Ya. Vamos a ver, cromosoma 7, ya, cromosoma 7. Brazo largo, brazo largo. Dice región 3. Buscamos dónde está la región 3. La región 3 está acá. Banda 1. Esta es la banda 1. Y también nos dice subbanda 2. Subbanda 2. Entonces, este punto 7Q31.2 se encuentra acá. Y este punto es bien conocido porque aquí se encuentra el gen de la fibrosis quística. ¿Ya? Es así como se describe un punto en el cromosoma, teniendo en cuenta los ideogramas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Sí me escuchan, verdad? Ya, continuamos entonces. Ya. Vamos a ver cómo se designan los cariotipos normales. Los cariotipos normales, hay dos formas para ellos. Uno es 46XX y otro es 46XY. Bueno, primero se coloca la cantidad de cromosomas, luego se coloca una coma y luego se describen los cromosomas sexuales. Esto es llamado cariotipo, ¿ya? No hay que confundir como cariograma, cariotipo. Lo que vemos acá a la izquierda es un cariograma. ¿Por qué? Es una representación visual de los cromosomas. Representación visual, ordenado desde el 1 hasta el par 22 y luego los cromosomas sexuales. Bueno, el cariotipo masculino normal es 46XY y el femenino normal es 46XX. Solo hay dos opciones para los normales. O bien 46XY o 46XX. Bueno, es fácil de comprender esto, los normales. Luego pasamos a lo que son las alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas se dividen en alteraciones numéricas y estructurales. Las numéricas se dividen a su vez en aneuploidías y euploidías. Las euploidías es cuando hay alteración en el número de cromosomas, pero de todo el conjunto haploide del cromosoma. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de ello es la triploidía. En la triploidía hay 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3, y así sucesivamente hasta los sexuales. Cromosomas sexuales también hay 3. En la tetraploidía, en cambio, hay 4. 4 unos, 4 dos, y los sexuales también 4. Las aneuploidías es cuando hay también cromosomas de más o de menos, pero no involucra a todo el conjunto haploide, sino solo una de ellas. Por ejemplo, digamos, hay solo un cromosoma más de 21, sería solo del 21 hay 3, de los demás cromosomas hay 2. ¿Ya? Ello, por ejemplo, es en caso de las trisomías. En caso de las monosomías, solo hay un cromosoma. Por ejemplo, del 21, sigamos con este ejemplo. Solo hay un 21 y para los otros cromosomas están ordenados en pares nada más. Alteraciones cromosómicas numéricas. Aquí empezamos con la nomenclatura. El primero, vamos a describir a las anomalías constitucionales de los cromosomas sexuales, es decir, aquellas anomalías que están presentes desde el nacimiento. Y los cromosomas afectados son el X o el Y. Aquí en la imagen vemos un cariograma. Si contamos,
hay 47 cromosomas. Y vemos que el cromosoma que está de más está presente en uno de los cromosomas sexuales, y es el Y. ¿Cómo se lo describiría a ese cariograma? Se lo describiría mediante el siguiente cariotipo. 47, colocamos el total de cromosomas, luego colocamos una coma y luego describimos a los cromosomas sexuales. Sería 47, X y Y. Y la descripción sería cariotipo masculino con 47 cromosomas donde se observa un cromosoma Y adicional. ¿Ya? Esa es la descripción del cariotipo que está en un cuadro rojo. Aquí. De acá. Pero otros ejemplos de alteraciones constitucionales son, por ejemplo, 45X, 47XY. ¿Ya? Esto es importante porque el 45X está relacionado con un síndrome muy conocido, que es el síndrome de Turner, y el 47XY está relacionado con otro síndrome que también es conocido, síndrome de Klinefelter. Estas son alteraciones constitucionales, pero también están presentes, por ejemplo, la alteración 47XXX, la alteración 48XXY. ¿Ya? Estas son alteraciones constitucionales. A un inicio les mencioné sobre el término mosaico. Mosaico es cuando existe más de una línea celular, puede ser 2 o 3. ¿Y cómo se los describe en la nomenclatura? Colocamos el signo mos, luego un espacio, luego escribimos a una línea celular, por ejemplo sería 47XXY, luego en corchete colocamos el número de cromosomas en que está presente esa alteración, luego colocamos un slash, luego colocamos la otra línea celular, que sería en este ejemplo 46,XY, presente en 20 células. Esto de números 10 o 20, a ver, les explico más o menos. En el laboratorio, cuando nosotros estudiamos las metafases, estudiamos un aproximado de 30 metafases. Ya no solo estudiamos uno, 30 metafases. Y bueno, pues, y de las 30, por ejemplo, en 10 se encontró una línea celular 47XXY, como dice aquí, y en 20 se encontró una línea normal masculina 46XY. Y como son dos líneas celulares las que se presentaron, colocamos una palabra mos, que significa que esa alteración está presente en mosaico. ¿Sí se entendió esta parte del mosaico? ¿Sí? A ver, Ivonne, ¿me ayudas a ver con el chat? ¿Dicen algo? Creo que todo claro, licenciado. Ya. Este es un ejemplo de mosaico con dos líneas celulares. Puede haber también mosaicos con 3 líneas celulares, donde por ejemplo se encuentren líneas de 45 en algunas células, en otras células 47XXX y otras con 46XX. Y para la descripción se sigue la misma descripción del ejemplo que les mencioné. No sé si alguien de ustedes tendrá el ICCN 2024, ahí está claramente cómo se describen todos ellos. Pero aquí solo les puse un ejemplo nada más. Pero si revisan el ISCN del 2024, y si son curiosos van a buscar cada uno cómo se describen los mosaicos, y ahí más o menos como les expliqué, va a estar. Eso es con relación a las anomalías constitucionales. En relación a las anomalías adquiridas, ¿cómo se los describe? A las anomalías adquiridas de los cromosomas sexuales. Seguimos con los cromosomas sexuales, ¿ya? Aquí presento un cariograma donde si lo cuentan, existen
45 cromosomas y solo un cromosoma X. Y es de una persona que había nacido con cromosomas normales. Si es varón, por ejemplo, digamos que es una persona de 46XY. Nos pongo un ejemplo. Llega un hombre con sospecha de leucemia, se le estudia su médula ósea y en su médula ósea se encuentra este cariograma, 45X. ¿Cómo se lo describiría? Así, miren, el que está en el número 1, aquí, en este cuadrito, 45 cromosomas, lo que se encontró, colocamos una coma, luego colocamos el cromosoma X y, miren, en las alteraciones constitucionales no se colocaba una coma, miren. En cambio, en las alteraciones adquiridas sí se coloca una coma. Y después de la coma se coloca la alteración constitucional. Por ejemplo, en el hombre se encontró la pérdida del I. Si sería una mujer, es el caso número 2. Sería 45, X, menos X. Es un poquito más complicado de entenderlo, pero si revisan en el ISSN, lo van a ver que la descripción es así. ¿Ya? Bueno, el más usado son las de las alteraciones constitucionales, pero también es importante conocer las de las anomalías adquiridas, cómo se describen. Bueno, seguimos con las alteraciones numéricas en los autosomas, es decir, en los cromosomas del 1 hasta el par 22. Para las alteraciones constitucionales, las alteraciones numéricas bueno, los cromosomas que están en exceso se les va a colocar un más o un menos. Aquí hay un ejemplo donde nos dice que hay 47 cromosomas en un cariotipo femenino y hay presencia de un cromosoma 21 de más, es decir, hay 3 cromosomas 21. Eso es un ejemplo de alteración cromosómica constitucional. Pero para describir las alteraciones adquiridas también se utiliza la misma nomenclatura. Por ejemplo, digamos, estudiamos la médula ósea y en la médula ósea vemos también un cromosoma 21 de más. Y también se va a escribir 47,XX más 21. Y así es similar con los otros ejemplos que les coloco acá. 45XX menos 22, es decir, perdió el 22. 46XX más 8 menos 21. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona tiene 46 cromosomas, tiene 2 cromosomas X, existen 3 cromosomas 8, por eso se coloca un más 8, pero también existe solo un cromosoma 21, por eso se coloca menos 21. Y acá también nos dice 48. 48,XX más 13 más 21. Si se dan cuenta, cuando existe más de una alteración, la descripción de los cromosomas alterados en la nomenclatura siempre se escribe primero el menor y luego se lo va a escribir el mayor, independiente de si se haya perdido o ganado algún cromosoma. Siempre primero se colocan los menores y luego se van a colocar los mayores. ¿Ya? Esos son con las anomalías constitucionales y adquiridas. Las anomalías adquiridas en cromosomas autosómicos en individuos con anomalías constitucionales. Es decir, por ejemplo, una persona que ha nacido con una alteración cromosómica, pero en el transcurso de la vida ha adquirido otra alteración. ¿Cómo se describiría esto? Aquí hay un ejemplo donde dice 48,XY, más 21C, más 21. ¿Cómo se describiría esto? De manera constitucional, esto nos dice que un individuo presenta un cromosoma 21 de más. Por ejemplo, esto es el caso de una persona con síndrome de Down. Pero al estudiar, por ejemplo, él tiene leucemia. Al estudiar su médula ósea,
se encuentra que también tiene un cromosoma 21 de más. Es decir, esta persona en total tiene en su médula ósea 4 cromosomas 21. ¿Ya? Lo que está de la C a la izquierda describe la anomalía constitucional, y lo que está de la C para adelante, una alteración adquirida. Y así para el otro también. El otro ejemplo. Las disomías uniparentales. Las disomías uniparentales son otro tipo de alteraciones también. Para explicar esto, nosotros presentamos, por ejemplo, del cromosoma 1, un cromosoma 1 proviene de la línea paterna y otro cromosoma 1 de la línea materna. Pero en condiciones no normales, a veces puede venir los dos cromosomas 1 de la madre o los dos cromosomas 1 del padre. Un ejemplo claro de ello es lo que sucede en el cromosoma 15. En lugar de que el cromosoma 15 venga de uno del padre y otro de la madre, a veces puede venir los dos del padre o los dos de la madre. Y estos están relacionados con patologías. Y esos son los síndromes de Angelman y Prader-Willi. ¿Y cómo va a ser la descripción del cariotipo de ellos, por ejemplo? Colocamos se trata de un niñito que tiene una disomía parental en el cromosoma 15, donde ambos cromosomas 15 son de origen materno. ¿Cómo se describiría ello? 46, XY, UPD. La descripción de la disomía uniparental se escribe así, UPD. Luego entre corchetes colocamos el cromosoma afectado, que sería el 15, y luego colocamos de dónde deriva este cromosoma. Si deriva de línea materna, colocamos MAT. Si deriva de línea paterna, PAT. ¿Ya? Entonces, así sería la nomenclatura en este caso. Y así es similar con los otros también dos. Las alteraciones numéricas que suceden en el conjunto completo de los cromosomas se llaman euploidías, como les dije. Un ejemplo de una euploidía es la triploidía, donde vemos que hay 3 cromosomas por cada número. Hay 3 del 1, 3 del 2, 3 del 3, 3 del 4, 3 del 5. ¿Y cómo describimos este cariotipo? Por ejemplo, nos centramos en la imagen de la izquierda. Si contamos aquí el total de cromosomas, vamos a ver que hay 69. 69. Dijimos que primero se describe el total de cromosomas, ¿no? Luego colocamos una X y luego describimos a los cromosomas sexuales. Entonces, ¿cómo quedaría el de la imagen izquierda? 69, y luego los sexuales. XXX. Hacemos el mismo ejemplo con el cariograma el cariograma de la derecha. ¿Cuántos números de cromosomas hay? 69. Luego colocamos una X y describimos a los cromosomas sexuales. XXY. Estos cariotipos se encuentran en los abortos espontáneos, generalmente no llegan a vida porque son incompatibles con ellos. Sí, los abortos son bastante encontrados. Otro ejemplo son las tetraploidías, es decir, por cada número cromosómico encontramos 4 cromosomas. 4 del 1, 4 del 2, 4 del 3, 4 del 4 y así sucesivamente hasta los sexuales, con presencia de 4 cromosomas. Aquí hay un cariograma que representa a una tetraploidía. Si contamos el total de cromosomas, hay 92 cromosomas. Luego colocamos una X y luego describimos a los cromosomas sexuales, que serían X, X y Y. Pasamos a alteraciones estructurales. ¿Alguna duda con las alteraciones numéricas? Está todo claro. Ya. Alteraciones estructurales. Las alteraciones estructurales, bueno, ahí está afectado no el número de los cromosomas, sino la reorganización de la estructura cromosómica en sí.
Una alteración de ellas, una alteración es la zona de lesiones, cuyo símbolo es del, ¿ya? Y esto consta en que un segmento cromosómico se pierde, ¿ya? Se pierde, y si se pierde vamos a observar el cromosoma que queda, va a ser un cromosoma más pequeño. Estas lesiones pueden ser de dos tipos, de lesión terminal, cuando se pierde el extremo del cromosoma, o puede ser de lesión intersticial, cuando se pierde un segmento que está dentro del cromosoma. ¿Ya? Aquí la nomenclatura de ellos. Vamos a primero ver un ejemplo de una lesión terminal. Nos centramos en este cromosoma que les muestro aquí con el cursor, que es el cromosoma 5, ¿ya? Les explico más o menos qué sucedió con este cromosoma 5. Es un cromosoma 5 donde se ha perdido un segmento del cromosoma. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Ya? Con el cursor nada más me quedo. ¿Ya? Se perdió un segmento. Aquí coloco la flecha donde ocurrió el punto de quiebre del cromosoma. Es decir, aquí se produjo una rotura del cromosoma y se perdió el segmento. Y solo quedó esta parte de arriba. ¿Cómo se describiría esa alteración? Si fuera una mujercita, colocamos 46,XX, luego colocamos una coma, y como se perdió este segmento, lo colocamos con el nombre del, que significa delesión. Luego, entre paréntesis, colocamos la delesión de qué cromosoma, del 5 en este caso. Luego cerramos paréntesis, abrimos nuevamente paréntesis y describimos el punto donde ocurrió la rotura cromosómica, o también llamado punto de quiebre, que sería Q13, y está señalado con esta flecha. En la nomenclatura existe un sistema corto, que es el que les acabo de mencionar, pero también existe un sistema detallado. Un sistema detallado que, como su nombre lo dice, nos va a describir el cromosoma que queda, el cromosoma afectado que queda. Aquí lo que les mencioné, 46XX del 5Q13, es el sistema corto, la nomenclatura en el sistema corto. La nomenclatura en el sistema detallado a veces suele ser un poquito más complicado y largo, por eso prácticamente solo se usa el sistema corto. Pero por allí quizás también van a ver a veces en esta forma, como está aquí abajito, es el sistema largo. Aquí se va a escribir así, 46,XX, del, y luego 5. Hasta allí se parece al sistema corto, pero luego se abre paréntesis y se va a describir al cromosoma que queda, el cromosoma afectado. Como por ejemplo, este cromosoma afectado va desde Peter, que es el extremo del brazo corto, y se va hasta Q13, y se coloca 2 puntos allí. ¿Qué significa esos 2 puntos? Que allí ha ocurrido un punto de quiebre y se ha perdido ese segmento. ¿Ya? Y bueno, pues así se describe el sistema detallado. Aquí hay una descripción que nos dice de este ejemplo, ¿cómo fue? Cariotipo femenino con una ruptura en la banda Q13. Lo que queda del cromosoma está formado por el brazo corto, completo, y la parte del brazo largo que se extiende desde el centrómero hasta Q13. ¿Ya? Esto es un ejemplo de lesión terminal.
Pues una consulta, ¿me escuchan? Lo que pasa es que por aquí empezó a llover y no sé, quizás se pueden escuchar bulla. Se Sí, se escuchan escucha más bien. rumores. Ujú. ¿Cómo? No, sí se escucha, profesor. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que acá está lloviendo ahorita y quizás con la lluvia haya interferencia de sonido, pero creo que no. Ya. Continúa con una lesión que se llama intersticial, en la que ocurre en la mitad del cromosoma. A ver, les explico este diagrama más o menos. Tenemos al cromosoma 5, no, al cromosoma X, diré, cromosoma X, ¿ya? Cuyo segmento comprendido entre estas flechitas rojas se ha perdido. Se ha perdido. Entonces decimos que este segmento que se encuentra entre estas dos flechas se encuentra delecionado. Es un varoncito, por ejemplo, si se tratara de un varoncito sería 46, I, del tema de lesión y luego colocamos al cromosoma afectado, que sería el X. ¿Ya? Luego cerramos el paréntesis y luego abrimos nuevamente paréntesis y colocamos los puntos de rotura afectados. En este caso serían P21, que sería la primera flecha, y P11.4, la segunda flecha. Bueno, aquí hay una descripción de cómo, de este cariotipo. Nos dice que es un cariotipo masculino con una deleción intersticial de un segmento entre la banda XP21 y XP11.4. ¿Ya? En el cariotipo, bueno, en el cariotipo se va en la nomenclatura de los cariotipos de las deleciones se designan así como les expliqué. Pero una pequeña nota, vamos a encontrar en libros, por ejemplo, que también se puede escribir 5Q menos o del 5Q. Eso se utiliza solo para describir la alteración cromosómica, más no se utiliza en la nomenclatura. Otros ejemplos de lesiones que se presentan en la especie humana son el síndrome de Wolff-Hirschhorn, que es la lesión del cromosoma 4, síndrome de Preuchat, está presente, bueno, es una lesión del cromosoma 5, y el síndrome de Smith-Magenis, que es una lesión del cromosoma 17. Luego les voy a pasar las diapositivas para que practiquen cómo describirían estos cariotipos ustedes, basándose en los dos primeros ejemplos que les puse. Duplicación. Duplicación es cuando un segmento del cromosoma, como su nombre dice, se encuentra duplicado. Digamos que tenemos un segmento AB en un cromosoma. Se encuentra duplicado, vamos a ver un segmento AB y otro segmento AB. Y cuando se mantiene el mismo orden, se llama duplicación directa. En cambio, si el segmento se ha duplicado y está girado en 180 grados, se llama duplicación invertida. ¿Ya? Como lo vemos acá, el segmento inicial es AB. Y una vez que ocurrió la duplicación, vemos que el segmento inicial es AB. Y el otro ejemplo, en lugar de ser AB también, el otro duplicado es BA. Sí, duplicado, pero de manera invertida. Aquí les muestro dos ejemplos, una de duplicación directa y otra de invertida. Una duplicación directa se nos va a designar la duplicación por el símbolo DUP o DUP. Les explico. Acá tenemos en la izquierda un ideograma del cromosoma 1, ¿ya? Y se está señalando, el segmento señalado entre estas dos flechas se ha duplicado, ¿ya? Se ha duplicado, pero de manera directa. Y por eso sería un cromosoma un poquito más grande. ¿Cómo describiríamos este caso? Si se tratara de una mujer, fuera 46XX, DUP, porque ocurrió una duplicación. ¿Dónde? En el cromosoma 1.
¿Y qué puntos fueron duplicados? Los puntos Q22 hasta Q23. Esto es el sistema detallado. Diré en el sistema corto. En el sistema detallado, bueno, como les dije, allí se describe el cromosoma, siempre desde Peter hasta Qter, y siempre teniendo en cuenta los puntos de ruptura. En este caso, ¿cómo sería en el sistema detallado? 46, XX, 1, hasta allí igual al sistema corto. Pero luego abrimos paréntesis y describimos al cromosoma que queda afectado. Sería Peter, colocamos una flechita, la flechita significa que el cromosoma va desde Peter hasta abajo, hasta Qter. ¿Hasta dónde va? Va hasta el punto Q25. Luego se colocan dos puntitos, que significa que ocurrió un punto de ruptura y también a la vez ocurrió unión. ¿Unión con qué? Con el punto Q22. Luego colocamos una flechita y luego Qter, que significa que el cromosoma va hasta esa parte del cromosoma, el extremo del Qter. Eso es en relación de la duplicación directa. La duplicación invertida es casi lo mismo, solo se invierte el número de los puntos de ruptura nada más. Inversiones. Las inversiones son cuando hay cuando un segmento de un cromosoma se ha invertido en 180 grados. Para ello ha tenido que haber primero dos rupturas. Y bueno, para que ese segmento gire 180. Este segmento invertido puede incluir al centrómero. Cuando incluye al centrómero se llama inversión pericéntrica. Pero si no incluye el centrómero se llama inversión paracéntrica. ¿Ya? La nomenclatura, ¿cómo es? Aquí en la derecha vemos ideogramas de varios cromosomas, pero se van a enfocar en el ideograma del cromosoma 2, que está aquí señalado con flechas rojas. ¿Ya? El cromosoma de la izquierda es un cromosoma 2 normal, pero el cromosoma 2 de la derecha es un cromosoma 2 con un segmento invertido. Y es un segmento que involucra al centrómero. El segmento comprendido entre esas dos flechitas ha sido invertido del cromosoma 2. O sea, ha girado en 180 grados. ¿Cómo describiríamos ese casito? Si esta alteración fuera encontrada en una niña, por ejemplo, la descripción sería de la siguiente manera, en el sistema corto. 46, XX, y colocamos INV, luego el cromosoma 2. Luego colocamos los puntos de ruptura involucrados, los dos puntos, P11.2, Q1.3. ¿Ya? El de bajito es el sistema detallado y bueno, se sigue prácticamente la misma secuencia que les dije. Ahí está Peter, está la flechita, los puntos de ruptura y unión, que son estos 4 puntos, y siempre se describe desde Peter hasta Qter para el sistema detallado. Y como les dije, lo que más deben aprender es el sistema corto, porque eso es el que más se usa. Aquí abajito hay otras dos flechas rojas, y es un cromosoma I invertido. Y en este caso, se trata de un niño, ¿ya? Porque es cromosoma I, por ejemplo. Digamos, en el niño se encontró esta alteración. ¿Cómo describimos? 46, X, IM, porque se trata de una inversión. Luego colocamos el cromosoma involucrado, que sería I, y luego los puntos de ruptura, que serían P11, Q11. Es el sistema corto. Aquí abajito tenemos esto explicado, pero mediante el sistema detallado. Alteraciones estructurales. Ahora seguimos con las translocaciones. Las translocaciones generalmente son de dos tipos, las recíprocas y las reversonianas. También
en algunas literaturas van a encontrar que se describen translocaciones de brazos completos. Las translocaciones de brazos completos son prácticamente casi lo mismo que una translocación recíproca, y sus nomenclaturas son casi iguales. ¿Ya? Pero vamos a tener, generalmente son de dos tipos, la translocación recíproca y las robertsonianas. En la translocación recíproca, los segmentos de dos cromosomas intercambian. Por ejemplo, acá vemos un cromosoma de amarillo y un cromosoma de morado. Ellos intercambian segmentos, y bueno, y después de la translocación vemos un cromosoma amarillo con un segmento azul. Y también vemos un cromosoma morado con segmento amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que ha ocurrido una translocación de tipo recíproco. Las translocaciones robertsonianas son aquellas que ocurren en los cromosomas acrocéntricos, es decir, en los cromosomas 13, 14, 15, los cromosomas 21 y 22. Estas translocaciones robertsonianas son translocaciones de brazos completos, porque todos los brazos se van a translocar, pero reciben este nombre también, translocación robertsoniana, ¿ya? La translocación robertsoniana más frecuente es la que ocurre entre los cromosomas 13 y 14 y 14 y 21. Aquí un ejemplo con el cromosoma 14 y 21. ¿Qué quiere decir? Una translocación recíproca. Que casi al nivel del centrómero de ambos cromosomas ha ocurrido un punto de quiebre y sus brazos se han intercambiado. O sea, vamos a tener un cromosoma de brazos largos y un cromosoma que está conformado por los brazos cortos. Aquí en las translocaciones robertsonianas, los que se mantienen son los cromosomas resultantes de brazos largos. Los de los brazos cortos, al ser tan pequeños, se pierden. Solo los de brazos largos se van a quedar. La translocación recíproca. ¿Cómo se describe? Pueden existir varios tipos de translocaciones. Aquí les muestro dos ejemplos. Una de 2 rupturas y una de 3 rupturas. Las de 2 rupturas, como su nombre lo dice, existen 2 puntos de quiebre o 2 rupturas. Aquí en el ejemplo de la izquierda se muestra un cromosoma 11 y un cromosoma 22. El cromosoma 11 señalado por la flecha es el cromosoma afectado. Y el cromosoma 22 señalado por la flecha 22 también es el afectado. ¿Qué quiere decir? Que estos cromosomas 11 y 22 ambos han intercambiado segmentos. ¿Cómo se describiría este caso? 46 XY, si fuera un hombre, luego colocamos una coma y luego una T, que significa translocación. Luego colocamos de menor a ordenado de menor a mayor los cromosomas afectados. En este caso sería 11, luego colocamos punto y coma, luego el 22. Luego abrimos nuevamente paréntesis y se colocan los puntos de quiebra afectados. Primero se coloca en este caso, por ejemplo, del cromosoma 11, que sería Q23.3. Luego se pone una coma y se pasa a describir el punto de quiebre del cromosoma 22, Q11.2. Esto para el sistema corto, ¿ya? Y bueno, pues aquí abajito es un poquito más complicado el sistema detallado, un poquito más complicado de explicar. Pero si los dos anteriores que los expliqué lo han entendido, bueno, esto fácilmente se lo puede deducir también. Pero el más usado y el que es más susceptible, por ejemplo, que les pregunten, va a ser el sistema corto, ¿ya? Y cuando ocurre 2 rupturas es el ejemplo más clásico y que les podría venir. Se describe así: 46, XX, T, 1122, Q23.3, Q11.2. Y bueno, pues de 3 rupturas es un poco más complicado todavía. Por ejemplo, acá vemos que ocurren 3 puntos de ruptura en el cromosoma 1, 7 y 14. Y en la descripción colocamos, por ejemplo, 46XX. Luego colocamos una T de translocación. Y luego pasamos a describir a los 3 cromosomas ordenados de mayor a menor. Siempre de mayor a menor.
Luego se colocan los puntos de quiebre. Q32 en el cromosoma 1, T21 en el cromosoma 7 y Q13 en el cromosoma 14, siempre manteniendo el orden en cómo describimos en los cromosomas. Este es el sistema corto. Bueno, el sistema detallado es un poquito más largo todavía que cuando ocurren dos rupturas. Las translocaciones robertsonianas. A las translocaciones robertsonianas se les describe por la palabra RO. Aquí usualmente los brazos cortos se pierden, ¿ya? Y bueno, tanto RO como DER pueden utilizarse para describir estas translocaciones. Y así como les dije anteriormente, son translocaciones de brazo completo, sino que estas ocurren en los acrocéntricos. Aquí en la imagen vemos dos cromosomas 13 y cromosomas 14. Vemos solo un cromosoma 14. ¿Qué pasó con el otro cromosoma? No es que no exista, no es que no haya. Sí hay, pero el otro cromosoma se ha ido y se ha fusionado con el cromosoma 13. Es por eso que uno de los cromosomas 13 lo vemos más grande. ¿Ya? ¿Cómo se describiría este caso si se presenta en una mujer? En una mujer fenotípicamente normal. Se describiría, bueno, hay dos opciones. Uno es 45XX, luego colocamos una coma, luego la palabra DER. DER, y luego mencionamos a los cromosomas afectados, de menor a mayor. 13, una coma y un 14. Luego ponemos los puntos de quiebre, que por convención para las translocaciones robertsonianas, siempre los puntos de quiebre son 1, 0. En este caso sería Q1, 0 y Q1, 0. Esa es la primera forma, pero también se puede escribir de otra forma. Así, 45XX, RO, y luego le escribimos a los cromosomas afectados y luego colocamos sus puntos de quiebre. Esos son fáciles de describir. Luego están los cromosomas derivados. A ellos se los describe con el signo DER. ¿Ya? DER. En los cromosomas derivados existen, bueno, generalmente ocurren dos puntos de quiebre o más. Dos puntos de quiebre o más, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí arribita hay un cariotipo donde nos dice que hay un cromosoma 1 derivado. ¿Derivado de qué? De una translocación 1,3. Bueno, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Bueno, ya, digamos que se trata de una mujer con 46 cromosomas y 2 cromosomas X sexuales, donde se observa un cromosoma 1, pero un cromosoma 1 anormal, derivado de una translocación 1,3. ¿Cómo se describiría este caso? 46XX, DER 1, P1,3, y luego colocamos los puntos afectados, que serían P22, Q131. Ese es el sistema corto. Es un poquito complicado de entender, pero si leen el ISSN con tranquilidad y lo ven y se van a dar cuenta cómo se escribe, van a decir, ah, es fácil, van a decir. ¿Ya? Ahí lo practican, pero así es su nomenclatura. Bueno, el sistema detallado es un poquito más complicado. Aquí hay otros ejemplos también. Un ejemplo donde... Un ejemplo con cromosomas 21. Vemos un cromosoma 21 y otro cromosoma 21 donde se presenta una translocación robertsoniana con el otro cromosoma 21. Es decir, hay 3 cromosomas 21 en total. ¿Cómo se describiría el cariotipo? 46XX, DER, entre paréntesis 21, luego colocamos una T, y luego 21, 21.
Aquí está su descripción. Dice, cariotipo con 3 dosis del cromosoma 21, siendo la translocación 21-21 heredado de un portador balanceado. Para estos casos en particular, el portador balanceado de la translocación 21-21 se le pasará a toda su descendencia. Justo es un dato que, bueno, estas translocaciones robertsonianas generalmente son, bueno, pueden ser heredadas de uno de los padres, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta que estas translocaciones robertsonianas pueden ser heredadas. Otro ejemplo es el cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia se origina a partir de una translocación entre los cromosomas 9 y 22. Esta se encuentra en la leucemia mieloide crónica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos a los cromosomas 9 y 22 y vemos un cromosoma 9 un poquito más grande. Es decir, ¿qué quiere decir? Que ha recibido material del cromosoma 9. Por otro lado vemos al cromosoma 22 un poquito más pequeño, que también ha recibido material del cromosoma 9. La descripción de esta alteración, ¿cómo sería? Si se tratara de un niño, fuera 46,XY, derivado 22, de una translocación 9, 22, con puntos de rotura en Q34 en el cromosoma 9 y Q11.2 del cromosoma 22, si quiere ver un punto. Inserción. Bueno, las inserciones son un poquito más complicadas, así que acá voy a explicar de una manera fácil que se entienda. Las inserciones se los escribe como ins, ¿ya? Y puede existir inserción dentro de un mismo cromosoma o inserción de un cromosoma a otro, ¿ya? ¿Qué quiere decir inserción? Que un segmento del cromosoma ha sido insertado, pero inserción dentro de un mismo cromosoma. Un segmento de un cromosoma ha sido insertado en otra parte del mismo cromosoma. Aquí vemos un ejemplo con el cromosoma 5. Que un segmento del cromosoma 5 ha sido insertado en el extremo cúter del cromosoma 5. ¿Cómo se describiría un cariotipo, por ejemplo, en este caso? 46XX si se tratara de una mujer. INS, para decir que hay una inserción en el cromosoma 5. ¿Y qué parte se ha insertado? Se ha insertado en la región Q35. Luego colocamos punto y coma y se describe el segmento insertado. Se ha insertado el segmento Q31.1 del mismo cromosoma. ¿Ya? Así se describe. Entonces el sistema corto. El sistema entallado es un poquito más complicado. ¿Ya? La inserción de un cromosoma a otro. Bueno, solo voy a explicar el primero nada más, porque el otro es un poco más complicado. Bueno, no se explica mejor. Mira, así dice, hay un cromosoma 1 y un cromosoma 22, como lo vemos acá en las imágenes. En el cromosoma 1 ha ocurrido una deleción y a la vez ha ocurrido una inserción de un segmento del cromosoma 2. La descripción, la nomenclatura de este caso, ¿cómo sería? 46XX, DER 1, y luego del DER siempre se explica cómo se originó ese cromosoma derivado. Y aquí dice, se originó de una deleción en el cromosoma 1. ¿Deleción de qué? Del segmento comprendido entre Q23.1 hasta Q43. Y en esa parte delecionada se ha insertado en el cromosoma 1 también un segmento de cromosoma 2 que se encuentra entre Q21.1 y Q32.1. Los isocromosomas. A ellos se los conoce como cromosomas en espejo. Y un claro ejemplo de ello es el isocromosoma del cromosoma X. Aquí vamos a tener o bien cromosomas que tienen
fueron originados solo por brazos largos o solo por brazos cortos. Este ejemplo esquematiza un cromosoma X donde ha ocurrido una alteración y se ha originado un cromosoma isocromosoma del X, pero hizo de su brazo largo. Por ejemplo, por eso observamos acá un cromosoma X donde solo se observan sus brazos largos y no el brazo corto. Y el ejemplo más claro es el isocromosoma del cromosoma X. Si vemos acá la imagen del cromosoma X, el X de la izquierda es el normal. Y el X de la derecha es un isocromosoma del X. ¿Ya? Y hizo del brazo largo. ¿Cómo se describe ese caso? Sería 46, X, Y, que es el isocromosoma del X, y luego colocamos el punto de ruptura, que para los isocromosomas siempre es Q10. ¿Ya? Esto es el sistema corto. El sistema detallado, aquí está ejemplificado. Bueno, ¿cómo se describiría esto? Cariotipo femenino con un isocromosoma para el brazo largo del cromosoma X, donde el punto de ruptura se designa como el XQ10. El cariotipo cuenta con un cromosoma X normal y un cromosoma X anormal. La designación IXQ se utiliza solo para describir el cromosoma en textos, más no en el cariotipo. No se puede poner ni más ni menos, sino así como le expliqué nada más. Para los subcromosomas isodicéntricos es prácticamente lo mismo también, la nomenclatura es casi igual, solo que la diferencia es que el isocromosoma presenta solo un centrómero y en cambio los cromosomas isodicéntricos presentan 2 centrómeros. Los cromosomas marcadores. Estos son fáciles de escribir en la nomenclatura. Aquí vemos un cariograma, lo muestro, un cariograma donde se observan 47 cromosomas. Y hay un cromosoma pequeñito al que no se lo puede clasificar y no se sabe si es cromosoma 1, 2, 3, 4, se desconoce su origen. Y es pequeño encima del cromosoma. A veces se le llama cromosoma marcador. Es decir, ¿qué es un cromosoma marcador? Un cromosoma marcador es un cromosoma cuyo tamaño es inferior al cromosoma 20 y no se puede saber su origen. Si cumple esas dos condiciones, se le llama cromosoma marcador. En la descripción del cariotipo, el símbolo mar debe ser precedido por un signo más. No se debe intentar describir ni morfología ni tamaño del marcador. Por eso, solo mar nada más. En este caso, de este cariograma que está acá presente, su descripción sería 47, XY, colocamos un más y luego mar. ¿Qué quiere decir? Es un cariotipo masculino donde se observa un cromosoma marcador. Es cariotipo femenino, es cariotipo masculino, ya no es cariotipo femenino, es masculino. En algunos libros van a ver que a esto se los llama cromosomas marcadores supernumerarios también, ¿ya? Con ese nombre también lo van a encontrar. Aquí hay otro ejemplo, pero donde hay dos alteraciones. Hay una translocación de un cromosoma marcador. Cuando existe un cromosoma marcador, el cromosoma marcador siempre se lo va a describir al último, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a leer el siguiente cariotipo. 47, XX, translocación entre los cromosomas 12 y 16, con puntos de ruptura en Q13 y P11.2, y también hay presencia de un cromosoma marcador. Vemos que siempre primero se describen a los cromosomas afectados, cuya estructura es conocida. En cambio, al último se les colocan los marcadores, ¿ya? Siempre el último.
los cromosomas en anillo. Los cromosomas en anillo son aquellos cromosomas que tienen una forma de un picarón y se forman porque el cromosoma original ha perdido ambos extremos, y cuando pierde ambos extremos, el cromosoma se puede unir de tal manera que puede formar un cromosoma redondeado que se llama anillo. ¿Cómo se describen a estos cromosomas en anillo? Con el símbolo R. Aquí un ejemplo del cromosoma 5. La imagen izquierda representa un cromosoma 5 normal, donde se señalan los puntos P14.2 y Q35.3. Estos extremos se han perdido y una vez que han sido perdidos, estos extremos se han unido y se ha originado un cromosoma 5 en anillo. ¿Cómo describimos ese cariotipo? De la siguiente manera: 46XX, luego colocamos R, que significa anillo. ¿Anillo de qué cromosoma? Del 5. Y luego colocamos los puntos de rotura afectados. Primero el del brazo P, P14.2, y luego seguido el otro afectado, que sería Q35.3, ¿ya? Este es en el sistema corto. El sistema detallado, bueno, pues sería 46XX, ring, bueno, la R significa ring, ¿ya? De ring o anillo del cromosoma 5, y bueno, pues se coloca luego, entre paréntesis, dos puntos que significa puntos de ruptura y unión, luego se designa el punto P14.2, luego una flecha, y luego Q35.3. Eso es el sistema largo. Bueno, eso es con respecto a la nomenclatura. ¿Alguna pregunta hasta allí? Para pasar a hablar sobre mecanismos epigenéticos. A ver, Ivonne, me avisas si hay algo en el chat. ¿Están ahí? Todo bien, profesor. Ya. ¿Sí? Ya. Les recomiendo que no lean el ISSN. Creo que yo tengo el ISSN del 2024. Lo dejé en Lima, ¿no? Que yo ahorita estoy fuera de Lima. Voy a tratar de conseguirlo, a ver. Si lo consigo, se los paso, pues. Y les recomiendo que lean allí, porque ahí está descrito todas las alteraciones posibles. Está descrito tanto su cariotipo y su descripción. ¿Sí? Ya. Los mecanismos epigenéticos. Ya. Cuando nosotros, bueno, primero mencionar que los genes son fragmentos de ADN que portan, bueno, que adoptan una disposición especial y constituyen la cromatina que se encuentra dentro del núcleo. El empaquetamiento posterior de la cromatina se realiza mediante el enrollamiento con ayuda de unas proteínas llamadas histonas, y estas se compactan en grupos de 8 histonas, o octámero también llamado, formando la unidad estructural conocida como nucleosoma. ¿Ya? Entonces, vamos a tener a veces una cromatina descondensada y una cromatina condensada. ¿Ya? Cuando la cromatina está condensada, se llama heterocromatina, ¿ya? Heterocromatina. Y el ADN que está presente allí no se puede transcribir. Algo, bueno, en su cabecita tenganlo presente, mire, esto, algo que no me ayudó. Por ejemplo, cuando la cromatina está condensada, se relaciona con una no transcripción, no se transcriben genes, pero cuando la cromatina está descondensada, se relaciona con la presencia de genes activos, genes que pueden transcribirse. ¿Ya? Bueno,
Aquí, bueno, lo que les expliqué hasta aquí ejemplificado en la imagen. Hay una imagen donde se puede observar un núcleo con zonas claras y con zonas oscuras. La zona oscura se llama heterocromatina. Y en la heterocromatina, la cromatina se encuentra condensada, como dije, y si está condensada, los factores de transcripción no van a poder unirse al ADN que está allí, entonces no se van a poder expresar los genes que estén allí. En cambio, la eurocromatina es una cromatina mal relajada, laxa, donde el ADN está descondensado. Entonces, los factores de transcripción se pueden unir allí y los genes que estén presentes allí se van a poder expresar. Entonces, la heterocromatina se relaciona con genes inactivos y la eucromatina con genes activos. El concepto de epigenética. Actualmente el término se utiliza para referirse a los cambios en la expresión génica, que a pesar de su potencial reversibilidad pueden permanecer durante divisiones celulares sucesivas e incluso transgeneracionalmente. A ello se le denomina memoria celular. Y bueno, y que no se deben a cambios en la secuencia del ADN, sino a modificaciones químicas de las bases nucleotídicas y de las modificaciones químicas de las histonas, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, bueno, cuando nosotros recientemente somos originados, somos un cigoto, y el cigoto hasta tiene la misma información genética que cuando ese cigoto, bueno, ya llega hasta el nacimiento y luego la adultez. Pero ¿por qué? Tienen la misma información genética, ¿ya? Pero no siempre se van a expresar los mismos genes, algunos se apagan y otros se prenden. Y eso se da gracias a los mecanismos epigenéticos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, una célula muscular con una neurona. Tienen la misma información genética, pero ambas producen diferentes proteínas. Las proteínas se originan a partir de la expresión de los genes, ¿ya? Pero ¿por qué diferentes? ¿Por qué no todas las dos, tanto las células del músculo como las de las neuronas, por qué no producen las mismas proteínas? ¿Por qué? Porque algunos genes están apagados y otros genes están prendidos. ¿Gracias a quién? A la epigenética, ¿ya? Un concepto a tener en cuenta es que la epigenética genera memoria celular, ¿ya? Y bueno, pues, y las modificaciones epigenéticas son modificaciones químicas, más no cambios en la secuencia del ADN. Las modificaciones epigenéticas pueden ser estos tres grandes tipos: metilación del ADN, modificación de histonas y modificaciones del ARN, ¿ya? La metilación del ADN y la modificación de las histonas se producen a nivel pretranscripcional, y en cambio las modificaciones del ARN se realizan a nivel posttranscripcional, ¿ya? Pero tengan en cuenta que las modificaciones epigenéticas se dan a estos tres niveles. En el ADN, metilación. En las histonas también ocurren modificaciones y también el ARN va a contribuir a ello. El primero, metilación del DNA. La metilación del ADN se restringe esencialmente a las citocinas, especialmente en regiones llamadas CPG, ¿ya? O sea, no se va a metilar al azar.
sino hay sitios específicos donde el ADN se va a metilar. Y las enzimas responsables de esta metilación del ADN se llaman DNA citosil-metiltransferasas. Y hay de diferentes tipos, hay de tipo 1, de tipo 2, hay de tipo 3A y 3B. ¿Ya? Va a metilarse la citosina y luego de recibir el grupo metilo en el carbono 5 de la citosina, va a recibir el nombre de 5-metilcitosina. Más adelante vamos a ver que la metilación está relacionado con el silenciamiento de genes, la inexpresión. Los genes que van a estar metilados no se van a poder expresar. Tipo de, bueno, el ADN se puede modificar mediante la metilación, pero también pueden modificarse las histonas. Pueden modificarse mediante acetilación, deacetilación, metilación, fosforilación, ubiquitinación. La acetilación está asociada con la actividad génica. La deacetilación asociada con represión génica. La metilación está relacionado con ambos tipos, activación y represión. Eso es en las histonas. La fosforilación está relacionada con condensación de la cromatina. La ubiquitinación con condensación de la cromatina. Las histonas son proteínas y las proteínas están formadas por aminoácidos. Y recordemos que los aminoácidos, bueno, las proteínas siempre tienen unas colas, una cola llamada amino terminal y de la otra no recuerdo muy bien el término, pero sí una de ellas es amino terminal. Y justo en esta región amino terminal de las histonas es donde ocurren las modificaciones epigenéticas. Justo aquí hay una proteína, se muestra una proteína y aquí en forma de lazos nos vemos las colas. Y en las colas amino terminal de ellas va a tener lugar la mayor parte de la modificación de las histonas. Es decir, nuevamente les digo, en las colas, especialmente en el extremo amino terminal de las histonas, va a ocurrir la mayor parte de las modificaciones epigenéticas. Las acetilaciones disminuyen la carga positiva de la histona y esto hace que se liberen la estructura de la cromatina y la hacen posible a la transcripción, o sea, activación. Por el contrario, la desacetilación son compactadoras o silenciadoras de la actividad transcriptiva del ADN. Por ejemplo, les explico, la acetilación ocurre a nivel de la cola de las histonas. Y cuando se unen los grupos acetilo a las colas de las histonas disminuyen su carga negativa. Y al tener carga negativa, el ADN que tiene carga, bueno, disminuye su carga positiva, diré. El ADN que tiene carga negativa no se va a unir, porque no va a haber carga de las histonas. El ADN no se va a poder enrollar sobre las histonas. Entonces se va a relacionar con una cromatina relajada, laxa, donde va a ser posible la unión de factores de transcripción, y allí van a existir genes transcripcionalmente activos. Por el contrario, cuando ocurre una desacetilación, las cargas positivas aumentan y entonces el ADN se va a unir a las histonas. Y al unirse el ADN se enrolla y se va a condensar y entonces los factores de transcripción no van a poder unirse y si no se pueden unir no va a poder existir la transcripción. Acá hay dos figuras. En la primera vemos
nucleosomas, ¿ya? Nucleosomas, donde vemos el ADN que está enrollado en las histonas. En la primera lo vemos un poquito más abierta y en la segunda más compacta. En la primera, que está más relajada, la transcripción es posible. En la segunda, que está un poquito más compacta, la transcripción es posible y se impide, está más compacta. En la primera, como está laxa, allí los genes están encendidos y se relaciona con una cromatina activa. Aquí las citocinas van a estar sin metilar. Es decir, si no hay metilación del ADN, va a haber una transcripción. ¿Ya? Y bueno, también, cuando hay transcripción, las histonas van a estar acetiladas. Por otro lado, un gen apagado, ¿por qué se va a caracterizar? Porque la cromatina va a estar compacta, va a estar condensada, las citocinas del ADN van a estar metiladas y las histonas van a estar desacetiladas. Es decir, por ejemplo, si una región del ADN está metilada, ¿esto con qué va a estar relacionada? Con una no transcripción. Si una región del ADN está acetilada, se va a relacionar con una transcripción del ADN. ¿Ya? Aquí un ejemplo también de lo que les expliqué. Cuando la cromatina está acetilada, los grupos acetilos se unen a las histonas. Este se va a relacionar con una cromatina relajada, laxa, y van a haber genes transcripcionalmente activos. Eso se produce cuando hay una desacetilación. Por el contrario, en la desacetilación, la cromatina se va a compactar y no va a poder unirse en la maquinaria enzimática de la transcripción y los genes van a estar apagados. La acetilación se da gracias a enzimas llamadas acetiltransferasas de histonas. Y las de acetilación se dan gracias a enzimas llamadas desacetilasas de histonas. Tanto acetilación como desacetilación debe estar balanceado, ¿ya? Para que se module la actividad de un gen. La metilación de histonas. Bueno, la metilación de histonas es otro mecanismo epigenético que generalmente está asociado con un estado de represión transcripcional, salvo algunas excepciones. La enzima encargada de la metilación de las histonas es la histona metiltransferasa, las cuales preferencialmente van a metilar los residuos de lisina y arginina. ¿Ya? Entonces estos residuos van a estar metilados. Bueno, son conocidos los sitios de metilación en las histonas. Por ejemplo, en la histona H3 se metila la lisina 4, 9, 27, 36 y 39. En H4, la lisina 20. ¿Ya? Y los residuos de lisina pueden estar metilados en forma de monometilación, dimetilación o trimetilación. Por otro lado, la arginina, que también es susceptible a metilarse, esto dependiendo de la posición y el número de metilos añadidos en este aminoácido, puede existir efectos activadores donde haya transcripción o pueden existir efectos represores donde los genes estén apagados. Todo esto que les expliqué ocurre a nivel pretranscripcional, es decir, antes que se produzca el ARN. Estos factores epigenéticos son factores que modifican el fenotipo sin alterar la secuencia del ADN, permiten regular la actividad génica y se pueden transmitir después de la división celular. Los mecanismos por modificaciones covalentes del ADN ocurren por metilación. Generalmente cuando uno busca esto sobre mecanismos epigenéticos, va a encontrar que el ADN es metilado y las histonas
va a ser metilada también, pero también puede ser acetilada, puede ser fosforilada, ubiquitinada, puede ocurrir sumoilación, ADP regosilación, glicosilación, entre otras. En las histonas pueden ocurrir más mecanismos. Y recordar que gracias a estos mecanismos epigenéticos, la estructura de la cromatina puede estar en forma condensada o en forma descondensada. Aquí características de los mecanismos epigenéticos. Son químicamente estables. ¿Por qué? Porque se permanecen en el tiempo, por eso se dice que tienen memoria celular se le llama. Modifican el fenotipo sin modificar el genotipo. Estos son heredables, son potencialmente reversibles, ya que todas las células tienen la misma información genética. Y estas son modulables o inducibles por factores ambientales, ya que los mecanismos epigenéticos pueden ser, por ejemplo, alterados mediante la dieta, el ejercicio, la alimentación, todo eso, por factores externos pueden ser modificados. Entonces, ¿qué roles cumple la epigenética? La epigenética participa en el desarrollo embrionario, incluso desde el cigoto, como les dije. Desde el cigoto siempre se van a apagar, se van a estar apagando y prendiendo genes. Participa en la diferenciación tisular, en el imprinting génico. Participa en la inactivación del cromosoma X también. Todo lo que le mencioné ocurre a nivel pretranscripcional, pero también se puede controlar la expresión génica a nivel posttranscripcional mediante el ARN. Es bien conocido que existen 3 ARNs: ARN transcripcional, ribosomal y mensajero. Y bueno, mensajero, ribosomal y de transferencia. Pero no son los únicos ARN, son los más conocidos, sí. Pero también existen otros tipos de ARN. Las que están relacionadas con los mecanismos epigenéticos se llaman microRNAs. Ellas están compuestas por nucleótidos de 21 a 27, ¿no? Bueno, y una de ellas que son las bien conocidas, como les dije, son los microRNAs. También están los RNAs interferentes pequeños y los RNAs interferentes asociados a repeticiones. Pero el nombre que quiero que los quede son los microRNAs, porque estos son los que están relacionados más con las modificaciones epigenéticas a nivel post-transcripcional. ¿Cómo van a actuar estos microRNAs? Estos microRNAs van a actuar de la siguiente manera. Todo ocurre en un gen que va a codificar para el microARN. ¿Ya? Esto se llama microARN primario. ¿Ya? Luego este microARN primario va a ser modificado por una proteína brocha y se va a convertir en microARN precursor o pre-microRN. Todo esto ocurre dentro del núcleo. Luego este pre-microRN es liberado hacia el citoplasma mediante proteínas especializadas, como por ejemplo una de ellas es la exportina. Luego este pre-microRN en el citoplasma se va a unir con otra proteína llamada dícer. Esta proteína dícer va a modificar este ARN en un microARN dúplex. Luego este microARN dúplex a su vez va a ser modificada por otra proteína llamada argonauta. Esta proteína argonauta, ¿qué va a hacer? Va a liberar a ambas hebras de ARN. Este ARN se caracteriza por tener ambas hebras, ¿ya? Que normalmente el ARN tiene una hebra, pero esta tiene dos inicialmente. Entonces la argonauta lo que hace es que este microARN dúplex lo va a separar en sus hebras. Y una de esas hebras se va a mantener en la proteína argonauta. Y se va a formar un complejo llamado MIR-RISC. Entonces, el complejo MIR-RISC, ¿por qué está formado? Con proteína argonauta y microARN ya maduro. Entonces esto
ese microRNA ya puede ejercer su función. ¿Y cómo cumple la función este microRNA? Mediante la represión de un ARN mensajero. O sea, este complejo se va a ir a los ARN mensajeros. Los ARN mensajeros van a ser sus dianas. Por eso es que este mecanismo epigenético de expresión génica se regula a nivel post-transcripcional, es decir, cuando ya ha ocurrido la transcripción. Entonces, se une a ese ARN mensajero y ese ARN mensajero se destruye, entonces no se va a poder unir proteínas. Mediante esta forma se va a regular. Bueno, gracias. ¿Alguna preguntita? Todo bien, profesor. Creo que, o sea, bueno, no llevamos como tal la clase todavía. Entonces, ¿Cómo? lo que pasa es que esta clase serían las previas a esta clase. Entonces, Ah, ya. creo que sí se llegó a comprender. O si alguien Sí, tiene una... ¿no? Sí, Eh, bueno, pues espero que les haya servido esto que les expliqué. Si tienen alguna preguntita, me lo hacen saber nada más que con mucho gusto los responderé. ¿Ya? Bueno, cualquier cosita me van avisando, pues. A ver, espero que les vaya bien en el curso. ¿Ya? Gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta, me despido entonces.